Bueno, y la muerte de una persona no solo provoca dolor en una familia, también puede generar conflictos por el reparto de la herencia, y por ello es muy importante la redacción de un testamento y sobre todo que esté inscrito en el registro de la SUNARP. ¿Cómo lo hacemos? Con nosotros se encuentra Carlos Salcedo Hernández, abogado de SUNARP, precisamente para que nos dé todos estos detalles. Le damos la bienvenida. No es muy usual que, al menos en el Perú, las personas dejen un testamento para establecer exactamente qué cosa le corresponde a quién. ¿Por qué? No es una costumbre en el Perú. De todas las personas que dejan herencias, solo el 10% ha otorgado testamento. Casi el 90% o un poquito más no lo hace. No sé, creo que es por un tema de desconocimiento, pero es un acto muy importante para poder disponer y ordenar la sucesión después de la muerte, ¿no? Claro, quizá pueden pensar muchas personas que, claro, no tengo muchas propiedades, tengo una casita muy humilde o un pedacito de terreno o una tierra en el interior y es más fácil conversarlo con mis hijos quizá, o simplemente no aceptar que tarde o temprano voy a morir y por eso no hacer algún tipo de documentación, ¿no? Sí, yo creo que la idea va por ahí de que es no aceptar de que en algún momento vamos a dejar de existir, pero hay que pensar que lo más importante es ordenar, ¿no? Ordenar para evitar posibles conflictos entre nuestras personas que más queremos. Eso sobre todo, porque antes de la muerte los hermanos, por ejemplo, se pueden llevar muy bien y después de que ocurre la muerte lamentablemente vienen esos conflictos justamente porque no se ha establecido qué le corresponde a quién. Sin embargo, aún sin testamento, el Código Civil sí establece parámetros de cómo es que se reparten las propiedades. Claro, en el defecto de no haber otorgado el testamento, la ley ordena la sucesión, da un orden cómo es que se tiene que realizar esta. Es decir, ¿quién hereda primero y quién hereda después? Así es, por ejemplo, quienes van a tener siempre preferencia son los hijos, la cónyuge, claro, el papá, o sea, los padres del causante, y posteriormente, si es que estos no existieran, ya entrarían a la herencia las familias en línea colateral, que vendrían a ser, por ejemplo, los hermanos, los sobrinos, los tíos abuelos, hasta el 4º grado de consanguinidad dentro del causante. Y en un testamento yo podría dejar de lado a mi esposa, por ejemplo, o a mis hijos y solamente darle a un solo hijo el preferido. ¿Eso puede suceder? ¿Es legal? En esencia no se podría. ¿Por qué? Porque si tienes esposa e hijos, ellos son titulares de lo que se llama la parte de que no la puedes disponer, la legítima, ¿no? Nosotros le llamamos la legítima, pero es la parte de la cual el testador no la puede asignar a otra persona. Y esta parte depende, por ejemplo, si tienes solo hijos, puedes disponer de 1/3 de toda la herencia. Tú puedes, de ese tercio lo puedes designar a cualquier persona. A quien sea. Si solo tienes padres, no tienes hijos ni cónyuge, puedes disponer de la mitad de todos los bienes. Pero si no tienes padres, ni hijos, ni cónyuge, puedes disponer de la totalidad, y en ese momento ahí usted puede asignar toda la masa hereditaria a 1/3. No necesariamente a los otros parientes que les indiqué como son, a quien desee. Los 3 primeros son los que no los podemos desamparar, de todas maneras. Las personas que están viendo esta entrevista sin duda estarán pensando, bien, ahora sí quiero hacer un testamento, ¿cómo lo hago? El Código Civil establece de forma ordinaria 3 formas, ¿no? El testamento por escritura pública, que se hace ante el notario, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. El testamento cerrado se puede redactar a máquina o a manuscrito y cerrarlo en un sobre y llevarlo al notario en presencia de 2 testigos para que el notario lo conserve. El testamento hológrafo es estrictamente a puño y letra. Lo tiene que suscribir, firmar y fechar el propio testador. Y el testamento por escritura pública, que es el testamento que se otorga ante el notario, cualquier persona puede ir con la concurrencia de 2 testigos y disponer su voluntad ante él. Ahora, ¿qué sucede si yo hago la documentación ante el notario pero no inscribo el testamento en registros públicos? ¿Qué otorga el registro? El registro otorga la publicidad en 2 sentidos. La publicidad, que es la más importante, de que a cualquier persona le conste de que existe una última voluntad. Si es que no lo logras inscribir, podrías pensar de que no existe un testamento y podrías, sin querer, iniciar una sucesión intestada, lo cual no es compatible. Solo cuando el testador no ha dispuesto de la totalidad de sus bienes, o por ejemplo el testamento quedó ineficaz y lo que correspondería sería la sucesión intestada. Pero es muy importante inscribirlo, porque de esta manera nosotros podemos tener constancia de que sí existe una última voluntad. Claro.
Y aparte, la segunda razón es de que al inscribirlo otorgamos seguridad a las personas que contratan en función al testamento, al contenido de él. Claro, es decir, si hay una propiedad que yo quiero poner a la venta, producto de una herencia, el comprador va a tener la seguridad de que todo está legalmente hecho. Exactamente, el comprador diligente lo que va a hacer es fijarse si es que efectivamente el título de heredero consta en el registro y si es que no existe ninguna causal de nulidad, anulación o invalidez de su título como heredero, y que además va a ir al registro a ver si es que ese predio ya está a nombre del heredero, ¿no? Claro, es importante el tema del registro porque alguna persona puede pensar que agarra un papel cualquiera y comienza a decir esto se lo dejo a tal hijo, eso se lo dejo al otro hijo. Eso en realidad no tiene ningún valor. Podría sí tener un valor como testamento hológrafo, pero la persona que lo tiene lo tendría que llevarlo al juez para que el juez valide las formalidades. La formalidad relevante en el testamento hológrafo es la suscripción, ¿no? Lo que se va a hacer es el cotejo de la letra para contrastar y tener la certeza de que es quien lo otorgó. ¿Y qué es lo que sucede, que es lo más común, cuando alguien muere y no hay testamento y hay unas pequeñas propiedades ahí de por medio? Justo como les comentaba, si las personas mueren y tienen herencia y no han otorgado testamento, lo que corresponde es la sucesión intestada. ¿Cómo es eso? Explíquenos, por favor. La sucesión intestada la solicitan los que tienen legítimo interés en la masa hereditaria y la solicitan. Pueden solicitarla ya sea al notario o al juez, acreditando su vínculo familiar con el causante. Pero es engorroso, ¿no? Es una sucesión intestada, ese es el término. Sí, es un proceso engorroso. En cuanto notarial no es tan engorroso, ¿no? El tema es un poco más simple, pero tiene un costo y aparte demora, pues no, tiene claro, un porque plazo. Primero hay que establecer cuáles son las propiedades a heredar y luego establecer quiénes son los herederos y finalmente ponerse de acuerdo de quién le toca qué cosa. Claro, en el caso de la sucesión, ¿qué pasa? Que todos heredan la totalidad. Y posteriormente, que ya se han sido designados por la totalidad, ellos empieza el tema de la división y partición. Mientras no exista, están en indivisión. Todos son propietarios de cada una de las partes que conforman la herencia. Si son 5 casas, 2 casas, un carro, todos son propietarios sin identificar cuál, hasta que ellos decidan dividirse esta herencia. Y no se van a poder dividir, por ejemplo, en el caso de que exista un menor o un concebido. Si es que existe un concebido, porque existe al momento del fallecimiento, lo que se hace es suspenderse la división y partición. ¿Y los hijos no reconocidos pueden participar también de esta herencia? Los hijos no reconocidos no podrían participar. No podrían, pero si están fuera del matrimonio, sí reconocidos, tienen los mismos derechos que los hijos que nacieron dentro del matrimonio. Claro, los hijos que fueron procreados fuera del matrimonio tienen igual derecho. Hay igualdad de derechos entre los hijos, sin distinción alguna, hasta los hijos que fueron adoptados, ¿no? Y los hijos de los hijos fuera del matrimonio también. También, así es. Eso es importante mencionarlo porque también a veces pueden resultar mezquindades por parte del núcleo familiar respecto a los hijos que están fuera del matrimonio. Claro, no, les corresponde en igualdad a todos los hijos. La verdad es que cuántos conflictos familiares se evitarían si es que todos dejamos ordenados nuestras propiedades y las cosas bien claras con documentos inscritos en la SUNAR. Claro, evitaríamos una serie de conflictos que nacen dentro de la familia y que a veces nos separa por un tema patrimonial, ¿no? Entonces lo más correcto o lo mejor, lo más ideal es que las personas se preocupen por otorgar su testamento y puedan de esta manera voluntariamente ordenar lo que corresponde. Claro. Hay que ser responsables entonces como cabeza de familia, si aunque sea una parcelita o una casita muy pequeña, pues hacer el testamento, evitar que los seres que amamos después se sumen en una disputa, ¿no? La vida se acaba en algún momento y hay que aceptarlo, hay que aceptar que todo lo material se va a quedar aquí y nosotros vamos a partir, pero hay que dejar la casa en orden. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana, 7 de la mañana con 44 minutos.